Bueno, pues aquí estamos, me llamo Lucía y este es mi primer vídeo para YouTube. Mis aficiones son las plantas y los animales y eso es lo que vais a poder encontrar en este canal. Por eso he decidido empezar con un vídeo que aúne las dos cosas y hoy vamos a hablar de plantas tóxicas y seguras para mascotas. Como las presentaciones se me dan un poco regulinchi, vamos a ir directos con el vídeo. Os comento, la idea es enseñaros 6 plantas que sean tóxicas para mascotas y proponeros una alternativa que por su forma de crecer, por su estética, pueda sustituir a esa planta que tanto nos gusta, pero que no sería seguro mantener en nuestra casa. Quiero aclarar antes un par de cosas. La primera es que cuando hablo de mascotas en este vídeo me voy a referir exclusivamente a perros y gatos. Sé que hay muchas otras especies que se pueden mantener como mascotas, pájaros, peces, conejos, reptiles, y el metabolismo de todas ellas es distinto, por lo tanto los tóxicos que les afectan también. Entonces seguramente a la larga termino haciendo vídeos sobre cada una de estas especies y las plantas que pueden convivir con ellas, pero de momento, siendo el primer vídeo, me he decantado por las mascotas más típicas, que son los perros y los gatos. Lo segundo que quiero comentar es que, aunque estas plantas no sean tóxicas, tampoco significa que sean sanas. Es decir, no le hagáis ensaladas de plantas ornamentales a vuestras mascotas. Simplemente podéis estar tranquilos si vuestros perros, gatos o incluso algún niño pequeño mordisquea o se lleva alguna de estas plantas a la boca, pues que sepáis que en principio no hay ningún problema, no hay que correr al hospital, no hay que correr al veterinario, pero como digo, tampoco es que sean elementos para introducir en su dieta habitual. Vamos con la primera planta tóxica del vídeo. He decidido empezar por el poto porque es una planta de las más comunes, si no la que más, y así tanteamos también un poquito la forma que tengo yo de explicar las cosas, pues partiendo de la base de una planta que yo creo que conocéis todos. Su nombre científico es Epipremnum aureum, aunque se la conoce muchas veces como poto o planta teléfono. Puede crecer de forma colgante o trepadora en el caso de que le demos un tutor. Sus hojas son amplias y finas y el mayor atractivo de esta planta es que crece muy rápido y requiere unos cuidados mínimos. De sustratos no voy a hablar mucho porque en realidad yo suelo tener la mayoría de mis plantas de interior en sustrato mineral, concretamente lechuza. Sí que os digo que el poto es muy tolerante, que se lo puede ver creciendo en sustratos muy compactados, desgastados, malos, sustratos de mala calidad, sin ningún tipo de problema, aunque evidentemente agradecerá un sustrato que tenga una proporción perfecta entre nutrición, retención de agua y drenaje. Respecto al riego, evidentemente depende del sustrato que le deis, pero también es bastante tolerante y aguanta diferentes frecuencias de riego. ¿Significa esto que sea imposible pudrirlo o secarlo? No, pero sí que es cierto que tiene mucho más margen que la mayoría de plantas a la hora de acertar con el riego perfecto. La luz sí que me parece un punto a tener bastante en cuenta con esta planta porque aunque sí que va a tolerar iluminaciones algo más bajas, va a cambiar bastante su estética a peor. Los tallos se van a alargar, se van a ver más desnudos, las hojas van a salir más pequeñas, en comparación así lo tenemos con una iluminación alta que pues va a tener una estética mucho más frondosa y bonita. La planta que os voy a proponer como alternativa al poto son las ollas. Aunque en realidad todo el género olla es apto para mascotas, como estamos buscando la más parecida al poto, voy a hablaros de la olla carnosa, que es esta que tengo aquí. También es una planta que puede tener un porte colgante o trepador, dependiendo de si le damos un tutor, aunque a diferencia de los potos no se aferra a él con las raíces aéreas, que aunque sí que las tiene, no suele desarrollarlas demasiado. En su lugar se enreda el tutor a través de los tallos. Por lo tanto va a necesitar un tutor algo distinto. Sus hojas se diferencian de las del poto porque son más carnosas y suelen ser algo más pequeñas, aunque también tienen esa capacidad de hacerse más grandes si les damos la suficientemente luz. El riego tiene que ser más moderado que el de los potos, eso sí, porque las ollas son suculentas, almacenan agua en sus hojas y eso las va a hacer más susceptibles a la pudrición. Pero si tenéis esto en cuenta y regáis solo cuando el sustrato se haya secado casi por completo, estoy segura de que no vais a tener ningún problema y en mi experiencia son plantas de un mantenimiento muy fácil. Además, a diferencia de los potos, las ollas pueden florecer y sus flores son preciosas. La mayoría de las ollas sacan unas inflorescencias formadas por unas florecillas con una estética muy curiosa que les dan el nombre común a la planta de flor de cera. La siguiente planta tóxica de la lista es el Ficus lyrata. El género Ficus es bastante conocido, aunque me da la sensación de que lo es más el Ficus elástica, cosa que no entiendo porque a mi parecer el Ficus lyrata es mucho más bonito y elegante. Crece de forma apical, es decir, hacia arriba, y puede alcanzar un tamaño de árbol, literalmente, si el espacio y las condiciones se lo permiten, pero también podemos mantenerlo en miniatura, pues ajustando un poquito más el espacio de la maceta. Sus hojas son anchas y onduladas y sus cuidados también son muy sencillos. Lo único con lo que tendríamos que tener especial precaución es con la luz directa del sol que puede dañarle las hojas y
y provocarle quemaduras. En cuanto al riego, una cosa intermedia. No va a ser la planta que más agua os demande, pero tampoco es una suculenta que se pueda permitir que se sequen completamente sus raíces. La alternativa que os propongo es la medinilla magnífica. Es verdad que su forma de crecimiento es distinta, es mucho más ramificada, las hojas crecen en pares. Entre medias de estas parejas de hojas sale una vara floral que termina en unas brácteas que cuando florecen se ven espectaculares. El motivo por el que la comparo con el Ficus lirata es precisamente por esas hojas grandes, duras, onduladas, verde oscuro que tienen, que las hacen unas hojas muy similares a las del Ficus. Y vamos con los cuidados de la medinilla magnífica. Igual soy la persona menos apta para hablar, pero lo que os puedo asegurar es que sé lo que no hay que hacer. Básicamente no hay que someterla ni a frío ni a corrientes de aire. Es muy delicada en ese sentido. Yo me río, pero esta es la segunda que tengo y a la primera le pasó exactamente lo mismo. Como os digo, son muy delicadas a las bajas temperaturas. En invierno, incluso dentro de casa, pueden llegar a helarse, que es lo que me pasó a mí. Pero por lo demás, los cuidados realmente son bastante fáciles. Sí que es verdad que van a pedir un poquito más de agua que el Ficus y una iluminación bastante alta, como cualquier planta con flor. Además, si le podemos incluir algún tipo de fertilizante rico en potasio, especialmente cuando está en época de floración, le va a venir súper bien. Las siguientes plantas tóxicas de las que vamos a hablar son las begonias, en concreto las begonias rex. Es que tienen unas hojas tan llamativas por sus colores, por sus formas y texturas. Lo que le pasa es que como la medinilla son bastante sensibles al frío. A ver, no tanto como la medinilla. Yo tengo una begonia viviendo en la intemperie en el patio y es verdad que en invierno pierde algunas hojas, se pone más fea, pero la planta está viva y en época de crecimiento vuelve a desarrollar esas hojitas que pierde durante los meses más fríos. Aunque tened siempre en cuenta que las begonias son plantas de interior. Si queréis tenerlas en el exterior vais a tener que hacer una adaptación gradual, especialmente más que para el frío, para las quemaduras solares, que pueden pegarles un planchazo rápidamente. No todas las especies van a resistir esta adaptación, por tanto no todas las especies van a poder mantenerse en exterior. En cuanto al riego, son plantas a las que sí les gusta mucho el agua, pero sin llegar a estar encharcadas. Lo ideal sería poder regarlas por inmersión, para no mojar esas hojas que son tan delicadas y tan susceptibles a la pudrición. La alternativa apta para mascotas que propongo a las begonias son las pileas, pero no las pileas como la peperomioides, que no tienen nada que ver, sino más bien pileas como la cadierei o la mollis, que sí que se pueden asemejar más en cuanto a sus hojas. En cuanto a los cuidados, son más o menos lo mismo: cuidado con las bajas temperaturas, una iluminación alta pero indirecta y un riego preferiblemente por inmersión. Las siguientes plantas, o mejor dicho, género de plantas tóxicas, serían las dracaenas. Estas plantas de fácil cuidado y crecimiento lento, que van sacando hojas desde el centro de la planta y perdiendo las que quedan más hacia la base, dejando al descubierto un pequeño tronco que les da una apariencia de arbolito. Pues lamentablemente estas plantas son tóxicas, lo cual es una pena porque yo creo que de este vídeo son las que cuidados más fáciles tienen. No son especialmente demandantes con el riego, ni siquiera con la iluminación. Igual sí que hay que tener un poquito más de cuidado con las corrientes de aire, pero quitando eso, yo creo que os podéis olvidar de ellas perfectamente, que van a sobrevivir sin ningún problema. La planta segura para mascotas más similar a las dracaenas, yo creo que sería la Beucarnia recurvata, que tiene el mismo tipo de crecimiento, unas hojas muy similares, largas y finas, aunque según la variedad pueden ser también algo más rizadas. Y la diferencia principal es ese caudex que tiene en la base del tronco, que utiliza como depósito de agua. Si eso no os importa, es una alternativa perfecta a las dracaenas, que tiene exactamente los mismos cuidados y, como os digo, una estética y una forma de crecimiento también muy parecida. La siguiente planta tóxica de la que os quiero hablar es el aloe vera, una planta que todos conocemos, a las que se le atribuyen distintas propiedades. En este sentido me vais a permitir que me ponga un poco seria, pero vamos con la descripción morfológica. La aloe vera es una planta suculenta muy similar estéticamente a algunas especies de cactus, con esos bordes dentados en los laterales de sus hojas y que crece en forma de roseta, por decirlo de alguna manera, con esas hojas terminadas en pico. Bien, pues como mucha gente sabe, la parte realmente tóxica de la aloe vera es esa corteza verde que recubre sus hojas. Si esto lo quitamos, lo que nos queda dentro es una especie de gel transparente que en sí mismo no es tóxico. Y aquí es donde me vais a permitir que haga una pequeña reivindicación. Vamos a dejarle la química a los químicos. El hecho de que esa parte transparente y gelatinosa, la pulpa, no sea tóxica, no significa que sea aséptica, ni que esté libre de bacterias y microorganismos, o que incluso en sí misma pueda causar reacciones adversas según la persona, la zona y cómo la trate.
Y esto lo digo porque es muy habitual utilizar esa pulpa de la aloe vera para tratar heridas, quemaduras. Hay gente que la utiliza en cosméticos, que se la aplica en el rostro, en el pelo. Por favor, no. Si queremos utilizar el aloe vera y aprovechar esas propiedades que efectivamente tiene, vamos a comprar productos formulados con aloe vera, no hacer experimentos raros en nuestra casa que pueden desencadenar en problemas graves. Y ahora que ya me he desahogado, vamos con los cuidados de la aloe vera como planta ornamental, que es lo que nos importa aquí. El aloe vera es una planta que puede mantenerse tanto en interior como en exterior. En mi experiencia, la planta queda más bonita en interior, pero también porque al tenerla dentro de casa sí que le damos esos cuidados estéticos que la planta requiere. Le vamos quitando esas hojas muertas, la vamos trasplantando de maceta cuando toca. Hay que tener en cuenta que tenerla en interior dificulta un poco sus cuidados. Cuanta menos luz le dé, menos agua va a necesitar y más fácil va a ser pasarnos con el riego y generarle pudrición, que es una cosa muy fácil con esta planta. En exterior, sin embargo, se cuidan solas prácticamente y lo único que tenemos que hacer pues es hacer ese mantenimiento que deje las plantas bonitas, quitando las hojas muertas y trasplantándola cuando la planta se hace demasiado grande. La planta apta para mascotas que os recomiendo en sustitución a la aloe vera es la Haworthia. Hay muchos tipos y muchas especies distintas de Haworthia. Muchas se parecen a la aloe vera y otras pues no tanto. Los cuidados de cualquiera de ellas son iguales que los del aloe, con la diferencia de que ni se hacen tan grandes ni marchitan tantas hojas, con lo cual son ideales para tenerlas en macetas pequeñas, a corto y largo plazo, y lo mismo, pueden mantenerse tanto en interior como en exterior, siempre asegurándonos de que tengan una buena iluminación. Por último, y para quienes prefieran unas plantas más tropicales y con unos colores más vivos, tenemos las aglaonemas. Son unas plantas tóxicas que, si no tenemos mascotas, pueden ayudarnos a convertirnos nuestra casa en una selva prácticamente. Yo nunca las he mantenido, así que no puedo hablaros mucho de los cuidados. He leído que necesitan un riego moderado y que dentro de las plantas tropicales serían unas de las más fáciles de mantener. Todo lo contrario a la planta alternativa que os voy a proponer, que son las calateas. Unas plantas preciosas, de hojas brillantes y con una tremenda variedad de formas y colores, pero con una muy mala fama en el mundo de las plantas precisamente por esos cuidados tan difíciles que requieren. Si decidís tenerlas en casa, yo os deseo mucha suerte, yo he tenido varias y sigo batallando para entenderme con ellas. La dificultad principal que tienen es el altísimo nivel de humedad que requieren. Si este punto no se cumple, empiezan a desarrollar imperfecciones, se les ven las hojas feas, especialmente las puntas que se les ponen marrones, y pues dejan de tener esa estética de planta que tanto nos gusta y por la que la hemos comprado. También necesitan un sustrato siempre húmedo, pero sin llegar a encharcarse, y son especialmente sensibles, no tanto a las bajas temperaturas, pero sí a las corrientes de aire. En cualquier caso, son unas plantas que yo estoy segura de que cuando les pillas el truco da mucha satisfacción tener en casa, se pueden hacer muy grandes y son muy bonitas. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, no sé cómo habrá quedado, no sé si tendrá muchos cortes, pocos cortes, un tiempo muy largo, un tiempo muy corto. Tenéis que disculparme, es mi primer vídeo, yo espero poco a poco ir mejorando tanto la calidad del vídeo como la del contenido. Y pues nada, hasta el próximo vídeo, que espero que sea muy pronto.